En estas opiniones estamos interesadísimos en que la sociedad dominicana se pueda poner de acuerdo en aspectos esenciales, aspectos importantes de la vida nacional que permitan el bienestar colectivo, el desarrollo nacional, que permitan la estabilidad social, que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas y económicas y sociales con cierto nivel de igualdad, de paridad, de equilibrio. En ese orden, el presidente Luis Abinader ha convocado a las fuerzas políticas tradicionales, y perdone, presidente, que diga las fuerzas políticas tradicionales, pero excepto Alianza País y el doctor Guillermo Moreno, las fuerzas que están ahí, en su mayoría, son las fuerzas que han provocado el desorden que tenemos en el país. Pero bueno, usted convocó a esas fuerzas a esto que usted llama diálogo nacional. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Es bueno porque hablar siempre es productivo, o debe serlo al menos. El intento al menos vale la pena. Ahora bien, tenemos que intentar que ese diálogo funcione, que ese diálogo vaya más allá de la buena intención del presidente o el ganar tiempo en términos políticos de algún sector del gobierno. Nosotros creemos, repetimos otra vez, en la buena fe del presidente Luis Abinader, pero en todas partes se cuecen habas y dentro del PRM, que viene con toda esa historia del PRD detrás, también hay traviesos, hay gente que puede usar más bien este tipo de posturas, de propuestas para ganar tiempo que en política tiene un valor inmenso. Pero démosle el beneficio de la duda tanto al PRM como al presidente Luis Abinader y entendamos que esta convocatoria a las fuerzas de políticas nacionales, a este diálogo nacional, tiene alguna intención sincera. Veámoslo de ese punto de vista, aunque vale la pena esperar los resultados. Esperemos los resultados. ¿Cuál es la parte que nos preocupa del asunto del diálogo? Bueno, se han planteado 12 temas, que lo vamos a ver aquí brevemente. Se han planteado 12 temas. Ahora, me parece que la convocatoria del presidente fue un poco precipitada, posiblemente. Es posiblemente una convocatoria que no tiene el sostenimiento, digamos, teórico para que el mismo tenga el éxito que necesita. Un diálogo nacional debe tener otros componentes que consideramos necesarios para avanzar en la dirección que se ha propuesto el presidente. Pero bueno, vamos a ver los 12 puntos que se plantean. Bueno, hoy nos enteramos que ya no son 12, sino que serán 14 puntos, porque aparecieron 2 puntos más que fueron agregados. Vamos a leer los primeros 12 puntos que están propuestos originalmente y ya hablaremos de los 2 que se han agregado en las últimas horas. Bueno, la reforma al sector eléctrico. Como un punto importante, conocemos muy bien de aquellos pactos, acuerdos que se firmaron en los gobiernos anteriores con compañías internacionales, como por ejemplo la Cogentrix, incluso con compañías nacionales como la de los Vicini, a través del cual el gobierno nacional tiene que pagar una serie de cuotas y que no pueden fallar, estas compañías estén produciendo energía o no. Aunque el Punta Catalina ha estado generando una producción interesante de energía a nivel nacional, se habla poco de lo que pasa con estas compañías, con estas plantas generadoras eléctricas, con el que el gobierno tiene unos acuerdos casi irrompibles. Lo que pasa con el peaje sombra de Samaná, por ejemplo, acuerdos casi irrompibles que estrangulan el presupuesto nacional en beneficio de estas compañías eléctricas. Bueno, pues uno de los puntos es la reforma al sector eléctrico. Creemos que es importantísimo el papel que puede jugar ahí un equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que encabeza Fernando Peña, o de que es parte Fernando Peña, sociólogo, una persona muy bien informada, que ha venido planteando una serie de líneas esenciales con relación a un pacto eléctrico que funcione y que realmente no sea esquilmar el presupuesto nacional. Vamos a estar muy pendientes de este eje por la importancia, la significación, la trascendencia y el costo que significa para el país
la producción energética y los componentes que puede tener este pacto eléctrico, esta reforma al sector eléctrico. La reforma al sector agua, el país nuestro no tiene, que yo conozca, un acuerdo respecto al uso del agua potable, respecto al uso del agua del subsuelo, respecto al uso del agua de los ríos y del mar, etc. Lo que indica que abocarse a esta discusión de un pacto del agua puede ser importantísimo porque podría redefinir el rol de las presas, el rol de las hidroeléctricas, etc. Entendiendo además la conexión de las hidroeléctricas con la producción de energía. Importantísimo esta discusión para el desarrollo nacional. La reforma de la Policía Nacional. Sobre la policía hay muy pocas cosas que decir porque ustedes como audiencia las conocen perfectamente bien todas. La reforma a la policía es obligatoria, es indispensable. La transformación de la policía debe ser un hecho inevitable. Un equipo de profesionales intelectuales, abogados, expertos ha estado discutiendo una propuesta para la transformación de la policía. Dice uno de sus componentes, el doctor Ricardo Nieves, que ya el informe está listo, y Tulio Castaño Guzmán, y que le fue entregado al presidente el reporte para su valoración final y que en un tiempo prudente él dará, digamos que el reporte respecto a las conclusiones de esta discusión de este equipo. Bueno, la reforma policial no puede esperar más. Es indispensable que el país tenga un nivel mínimo de tranquilidad. En un punto posterior en este programa vamos a tocar el tema de la inseguridad para relacionarlo con la importancia de la reforma policial, la modernización del Estado. Ya conocimos en el gobierno del presidente Fernández, encabezado por Antonio Isaconde, todo lo que fue la reforma al sector público, a los organismos del Estado. Este proceso, de alguna manera, digámoslo así, traumático, porque implicó que las empresas heredadas del Trujillato, que estaban integradas en CORDE, fueran pasadas al sector privado prácticamente sin ningún beneficio, ¿ya? Esa reforma y modernización del Estado fue muy dolorosa. Aquel proyecto fue de empresa del Estado. Esta se trata de la reforma y modernización del Estado. Esperamos que no sea tan traumática, no deje un sabor tan desagradable como el que nos dejó aquella propuesta que impulsó el presidente Fernández. La sociedad civil debe estar, y los grupos populares deben estar muy pendientes y estar vinculados con esta discusión para evitar que nos tomen fuera de base o asando batata, como decimos en República Dominicana. La calidad educativa, una propuesta de reforma también en la calidad educativa. Tuvimos la propuesta del 4%. Hemos visto que durante 8 años del gobierno pasado, el 4% sirvió para comprar solares a diestra y siniestra, incluso solares inexistentes, fabricar de manera a vapor un montón de escuelas, incluso en lugares donde posiblemente la asistencia escolar, el volumen de asistencia escolar no requería un plantel de ese nivel o a esa distancia. No hemos visto en 8 años mejoría en la calidad educativa propiamente dicho, en la capacitación y formación de maestros. No se hizo una inversión adecuada, sino que fue fundamentalmente en la parte de la infraestructura. Este es un momento para que la sociedad discuta con cierto tino lo que tiene que ver con la reforma educativa, que es tiempo de que vayamos al fondo del problema y no nos sigamos quedando en la forma. Reforma de salud y seguridad social. Seguridad social es importante porque también el gobierno del doctor Fernández se trabajó lo que fue la transformación del Instituto Dominicano de Seguro Social o la Caja del Seguro, como decía la gente común. Bueno, esta experiencia de todo lo que fue la seguridad social fue terriblemente dolorosa porque como herencia de ese proyecto o como hija de ese proyecto tenemos las AFP y las ARS, ambas hoy pedidas por sectores importantes de la sociedad de que sean disueltas, tanto las AFP como las ARS, por el nivel de improductividad, pero además por el alto nivel de burocratismo y por las dificultades que le genera tanto a los trabajadores como a los pacientes una agencia como otra. Este es el momento de discutir a fondo
todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud, seguridad social y la salud de República Dominicana. El transporte, ni hablar. El presidente Abinader ha planteado un monorriel que agilice el transporte en la capital, que vaya desde el centro de la capital hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. De igual forma, ampliar el transporte colectivo, digamos el tren, hasta los Alcarrizos, y en los Alcarrizos conectar con este transporte nuevo que hizo el expresidente Danilo Medina en la zona de Sabana Perdida, exactamente, para agilizar el tránsito. Todas estas cosas deben verse con detenimiento. La transformación digital es importantísima porque el mundo va a una velocidad muy rápida respecto a lo tecnológico. Eso hay que verlo con cuidado y es algo mucho más técnico que tenemos que medir el impacto, la importancia y la eficiencia para recibir servicios desde el Estado a través de las redes. La reforma fiscal, vital la reforma fiscal, porque la reforma fiscal va a determinar cómo vamos a pagar nosotros los impuestos en función de lo que nosotros ganamos, suerte de manera que podamos pagar impuestos sobre la base de nuestros ingresos netos, y de igual forma el impuesto al consumo. Esta reforma fiscal, esta propuesta de discusión de esta reforma fiscal no puede ser tras bambalinas y no puede ser con esos grupos de élite que se han puesto de acuerdo para muchísimas travesuras. La reforma fiscal debe ser discutida con la sociedad y debe ser discutida de manera abierta, presidente Abinader. La reforma laboral, hay sectores importantes del país, sectores empresariales, sectores patronales, que han querido pescar en río revuelto, y como el movimiento sindical dominicano está en una baja vergonzosa y lamentable, han querido imponer, someter de manera subrepticia y casi imperceptible que los trabajadores que tienen conquistas pequeñas en la sociedad dominicana, esas pocas conquistas, serles arrebatadas a través de acuerdos de aposento con algunos sectores pseudo sindicales, con algunos dirigentes que hoy lamentablemente no dirigen a nadie, que en el pasado fueron importantes dirigentes nuestros, pero que hoy están desconectados de los sectores laborales, trabajadores dominicanos. Esos sectores patronales han intentado pescar en río revuelto, y en esta discusión sobre la reforma laboral, la sociedad dominicana y los trabajadores no podemos estar cruzados de brazos o durmiendo del lado equivocado, porque sencillamente por ahí se pueden colar reformas que retrocedan los pocos beneficios que los sectores populares y los trabajadores han conquistado en el país a través de los años. El sector hidrocarburos. El gobierno nacional acaba de adquirir nuevamente el 49% de la Refinería Dominicana de Petróleo, que estaba en manos del gobierno de Venezuela. Nosotros hemos sido más de una vez como país propuesto para convertirnos en una especie de almacén de hidrocarburos por producto de nuestra posición estratégica, y que el puerto de Montecristi sea, digamos, el punto de intermedio en donde vengan los cargueros a traer combustible y los cargueros para llevárselo al destino final. Bueno, en esta discusión es posible que ese tema se replantee. Ahora bien, ¿qué le quiero plantear a los sectores nacionales con este asunto? A los sectores populares, a los sectores progresistas. Señores, en estas discusiones hay que meterse. Si nosotros dejamos que el CONEP, que el gobierno, que los partidos que están ahí dentro representando a la sociedad, excepto Alianza País, que nos merece todo el respeto del mundo, el resto de nosotros no nos merecen confianza, y ustedes lo saben. Este tema no puede dejarse en la cancha de los sectores de poder. Estos temas hay que discutirlos y hay que dar nuestras opiniones y nuestros pareceres, y hay que plantear nuestras posiciones técnicas respecto a este asunto. Así que es indispensable que los sectores populares, los trabajadores, los sectores progresistas, entendamos la importancia de discutir estos 12 temas y los dos que agregaron en el transcurso
transcurso de esta semana, que tiene que ver con las AFP y las ARS de manera particular, y el 30% para los trabajadores de las AFP. Eso nosotros no podemos dejar que esa discusión se quede en las élites y que entonces se le imponga al pueblo completo una serie de condiciones que nos vamos a dar cuenta después de que no eran favorables. Así que hay que meterse en esta discusión, al contenido, a la discusión de peso y dar nuestros puntos de vista en respecto a los mismos. Es una condición, es una obligación, es una necesidad de los sectores nuestros plantear lo que pensamos respecto a cada uno de ellos y además nuestras propuestas en este marco, en este contexto, ante estas posibilidades, de suerte que estos sectores tradicionales de poder no se queden comiendo con su dama y con la pelota ellos solo en la cancha. Ya regresamos con más de Hechos y Opiniones, no se muevan.